Buenas tardes al equipo de teoría. Estamos empezando los módulos que finalizan cada una de las materias, ¿no? La unidad 5 o el módulo 5 de teoría y proyecto, la parte 1, y la unidad o módulo 10 que habla de la integralidad del proyecto arquitectónico. Para abordar este tema, nosotros nos hemos planteado que ustedes van a elegir una obra de las que han estudiado a lo largo de este 2020 y van a estudiarla a fondo la obra. Y de alguna manera, todos aquellos contenidos de la materia van a pasar por una sola obra. Nosotros entendemos que todas las obras de arquitectura pasan y recorren todos los contenidos en los que nosotros desarrollamos la materia, hasta lograr la supuesta y deseada integralidad del proyecto arquitectónico, ¿no? Porque uno en realidad empieza del concepto de arquitectura en el módulo 1, en la unidad 1, en teoría 1, para terminar en la integralidad del proyecto. Del concepto a la integralidad. Y en realidad no hay parte indivisa en una obra, y también la hay. Uno tiene que ir dividiendo la obra para ir comprendiendo sus partes, pero al final todo vuelve a juntarse, ¿no? Y compone la obra, que es una sola obra. No es la suma de las partes. Es aquella concepción que hubo en el concepto de arquitectura inicial. Que después hay objetividad y hay variabilidad de conceptos posibles para hacer un proyecto, eso es otra cuestión. Para este módulo hemos elegido un texto, en realidad son 3 pequeñísimos capítulos de un texto del arquitecto Peter Zumthor, que se llama Pensar la arquitectura, que ahí lo vemos haciendo una indicación, ¿no? Qué foto tan expresiva, ¿no? Con el Museo de Zinc que hace para Noruega, que en realidad a partir de un tema tan caro a Noruega, lo quieren convertir en un atractivo turístico, todo lo que fue la explotación en ese país de las minas de zinc. Este es un artículo muy completo que no va profundo a las cosas, no las sobrevuela, no se distrae, ¿no? No se distrae con los flashes de las revistas y con el flash de la imagen. Cala hondo en los conceptos de las obras para hacer su arquitectura, ¿no? Pero sí. Sí, también me parece que es importante aclarar que justamente hemos elegido estos textos de este arquitecto, porque en realidad tiene muy sensibles a la hora de entender la materialidad que tiene la arquitectura. Y entonces, en cierta manera, si bien son textos teóricos, hablan también de la práctica o del sentimiento que que ofrece la arquitectura, cuando habla del picaporte, del ruido, de los olores, Entonces nos parecía a nosotros, justamente, para no ser extremadamente teóricos, justamente elegir un texto que es más, que tiene más que ver con la fenomenología, que tiene más que ver con lo que la arquitectura como cuerpo expresa, que con la teoría pura. Nosotros a Peter Zumthor lo vimos ahora en Teoría 2 y lo pusimos justamente al final para contraponerlo a Le Corbusier, ¿no? Un teórico total, un abstracto, que aparece, que genera una teoría en abstracto y luego coloca el museo, lo puede colocar en Tokio, lo puede colocar en Buenos Aires, lo puede colocar en San Diego,
y justamente un Peter Zumthor, en donde para él cada sitio, cada material, cada esquina, cada atmósfera, como él dice, le genera y le inspira una cosa diferente. Por eso que me parece que eso que vos decís, bueno, elijamos una obra y tratemos de hacer como si estuviéramos habitándola, como nos estuviéramos imaginando, como dice Zumthor, meterme adentro de esa casa, meterme adentro de ese museo, estudiarlo a fondo, dibujarlo mejor, o sea, gastar toda la energía y ir mirando para atrás. Quizás también la gente de teoría 2, si cursó con nosotros teoría 1, podía usar también, si le interesa, una obra que le haya quedado, ¿no?, pendiente. Me parece Claro. que es también eso, me parece que es elegir una casa, un museo, un espacio urbano, y analizarlo más a fondo. En eso consiste este módulo 5 o módulo 10. Es como un repaso. Y una vez que nos afianzamos sobre esa obra, la volvemos a dibujar, entendamos su proporción, su entorno. Por supuesto que tenemos que ir buscando más bibliografía de la que dio el taller. Seguramente hay mucho material en la web. Y desde ahí empezar a posicionarnos y de ahí empezar a largar rayos para ir a los otros conceptos, ¿no? Si me pongo en una obra del módulo de proceso de diseño, proceso creativo, un museo, voy también a verlo cómo responde el concepto de arquitectura ciudad, cómo responde el proyecto y la teoría, cómo responde también a esos materiales que decíamos que tiene que ver con la participación del usuario, que tiene que ver con el uso. Bueno, no es más que un módulo, tanto el 5 como el 10, como de reafirmación y de repaso de los contenidos que dimos hasta ahora. Y como decíamos hoy, que este texto de Zumthor es como una guía, como una linterna, no es un contenido en sí mismo, es una manera de inspirarnos para entrarle a la arquitectura, ¿no? Claro, es un disparador, ¿no? Podríamos decir. Hay muchas razones y hay muchos arquitectos que también pueden darnos este motivo, digamos, ¿no?, de reflexión. Pero nos interesó en este caso Zumthor porque él tiene una obra muy variada y tiene una obra llena de procedimientos distintos. Cada obra parece pensada desde cero, ¿no? No hay una cuestión preconcebida. Les vamos a mostrar muy rápidamente y además con una sola imagen 9 de las cerca 50 obras que él tiene. Ojalá despierten ustedes el interés por estudiar sus obras, ¿no? Una de ellas es la capilla esta de los Benedictos en Suiza. En un pequeño cantón, una avalancha destruyó una vieja capilla y él la reconstruye con las maderas del lugar. Simplemente yo creo que le agrega de otro material la escalerita que es de hormigón, ¿no? Las Termas Valls, que fue una obra multipremiada, multipublicada, multifotografiada, también en otro cantón suizo. Son unas termas que están en un lugar donde había un hotel, porque obviamente tienen la capacidad de las aguas termales, ¿no? Y él en realidad lo que hace es meterse, a recrear como una especie de cueva, ¿no? Semienterrada, en contacto con la propia terma, el agua de la terma, ¿no? Y ahí encuentro una inspiración muy increíble que lo hace materializarla en la piedra, que es como un cuarzo Balser, ¿no?, que va estratificándolo. Y si ustedes cuando vean las fotos de esta obra van a ir viendo que la obra se va definiendo porque está piedra sobre piedra, ¿no? Esa fue la inspiración, digamos, el material. Él íntimamente encuentra también la inspiración en los materiales. Después el Museo de Arte de Bregenz, que bueno, este año en particular y hace muchos años también que lo traemos
a Teoría 2. Nos gusta muchísimo este programa, este edificio, porque él toma una decisión de separar el programa en dos, ¿no? Por un lado la parte expositiva y por otro lado la parte administrativa y demás, complementos de lo que es la exposición, ¿no? En dos paquetes que ayudan a formar una plaza, que nos interesa mucho ahondar en el tema urbano del hotel, pero por otra parte tiene esa particularidad de que son dos volúmenes totalmente diferentes, ¿no? Casi contrapuestos, en tamaño, en forma, en materialidad, que establecen un diálogo extraordinario, ¿no?, con el entorno. Después en la próxima, Willy, tenemos el pabellón suizo, que es un pabellón temporario que hacen la exposición de Hannover en el año 2000, que es como si fuera el juego ese del Jenga, ¿no?, donde va enlazando y articulando una cantidad exacta de piezas de madera, que después puede ser, así como fue armado, después puede ser desarmado sin generar desechos ni desperdicios, que es una condición que tiene la arquitectura, ¿no? Que siempre para hacer algo hay que romper alguna cosa. Él es como se hace eco de esa temporalidad que tiene en el tema el pabellón. Se arma y después se puede desarmar, y cuando se desarma se recupera el 100% del material. Después su casa taller en una localidad muy pequeña, ¿no?, donde él combina perfectamente, ¿no?, la vida con el trabajo. Dicen que es un lugar que pueden tener todas las puertas abiertas y que él normalmente le gusta salir por una puerta y meterse en la cocina y después volver al estudio por otra puerta. Bueno, y va generando todo un circuito, ¿no?, entre el adentro y el afuera, pero a partir de entrar y salir por las puertas que esta casa con que ha diseñado esta casa. Después está el pabellón también que hacen la Serpentine Gallery, que esta es una obra que le gusta mucho a Horacio por el patio ese donde recrea la vegetación y el diálogo la tipología del patio, pero el diálogo de la vegetación con la arquitectura, ¿no? Es como casi un himno a la naturaleza el pabellón. Después en las próximas tres obras, y ya después no entramos más en su obra, en realidad este pantallazo tenía que ver con querer mostrarles la inmensa variedad y la cantidad de recursos que el arquitecto pone en juego en sus obras, ¿no? Cada uno de sus repertorios se va acomodando al tema, al sitio, ¿no?, a las posibilidades constructivas del lugar. En este caso, esta otra capilla, ¿no?, que es una capilla que tiene una forma muy extraña, y en realidad lo que el arquitecto hace es un procedimiento muy novedoso, que es todas las tablas que usó para hacer el encofrado, ¿no?, de las paredes y demás, en vez de sacarlas cuando el hormigón ya encontró su punto de dureza, ¿no?, las quema. Entonces, en el procedimiento de quemar esos 112 troncos, creo que eran, ¿no?, que armó con los andamios, empieza a teñir la propia operación, ¿no?, el propio procedimiento, empieza a teñir la capilla con ese color intenso y oscuro que da unos efectos muy únicos, muy increíbles, ¿no?, para encontrar la espiritualidad que probablemente sea la búsqueda en las capillas, ¿no? Después también aparece este otro museo de Columba en Colonia, que esto es una remodelación sobre las ruinas de una antigua catedral de Colonia. Él va levantando su estructura, que es bastante neutra, bastante regular en su forma,
porque en realidad lo que le interesa es destacar las propias ruinas, ¿no? Como parte del museo. Y por último, este museo de las minas de zinc de Noruega, que para mí es un antimuseo casi, les diría, porque es como la sucesión de una serie de lugares que hacen a los baños, que hacen a la confitería, que hacen el acceso del estacionamiento, la definición de las escaleras y de los caminos, ¿no? Y después aparecen como el lugar de resguardo de las herramientas y todo lo que quieren mostrar en Noruega con el tema del zinc, que fue el tema que les permitió gran desarrollo a este país, y que bueno, ya las minas están en desuso, y justamente quisieron que esto fuera parte de un atractivo turístico, ¿no? Y es ahí donde lo contratan a este arquitecto que es capaz de pensar cada tema como si fuera el primero y es único, en realidad. Bueno, este es un pantallazo sobre su obra, y ahora viene, son 3 pequeños capítulos de un mismo libro, ¿no? Uno de ellos se llama La intuición de las cosas, una intuición de las cosas en busca de la arquitectura perdida, ¿no? Cuando me pongo a pensar en arquitectura, emergen en mí determinadas imágenes. Muchas están relacionadas con mi formación y mi trabajo como arquitecto. Contienen el saber que con el paso del tiempo he podido adquirir sobre la arquitectura. Estas aparecen, acompañando cada una de las imágenes que él pone en este libro, aparecen hicimos este extracto para poner algunos acentos, ¿no? Y para entender, sobre todo, cómo una persona que es un arquitecto muy bueno, un arquitecto muy reconocido también en su tiempo y muy único, cómo él entiende que es un proceso. El saber arquitectura es parte de un proceso, ¿no? Estos son los pequeños fragmentos que hemos extraído como para que los ayuden a ustedes a disparar, ¿no? Cada tacto, cada unión, cada ensamblaje está allí para servir la idea del todo y fortalecer la serena presencia de la obra. Esas son todas búsquedas, ¿no? Son búsquedas personales, pero que llega a un punto que tiene la capacidad, la obra de arquitectura, más que la palabra, de transmitirla, ¿no? Cuando proyecto edificios intento conferirles una presencia similar. Sin embargo, a diferencia de los artistas plásticos, yo tengo que partir de imperativos de carácter funcional que todo edificio debe cumplir. Escrito en el espacio, la geometría enseña la regularidad de las líneas, las superficies y los cuerpos en el espacio, y nos puede ayudar a entender cómo podemos proceder con el espacio en la arquitectura. Miren qué simples las fotos, ¿no? El lenguaje de la arquitectura no es, en mi opinión, ninguna cuestión sobre un determinado estilo constructivo. Cada casa se construye para un fin determinado, en un lugar determinado y para una sociedad determinada. Con mis edificios intento responder de modo más exacto posible las preguntas derivadas de estos hechos sencillos. Exacto crítico posible. No lo entendía la palabra. Bueno, y ahí van apareciendo, ¿no? Fíjense que la maestría también de quien va sacando las fotos y el contraste de la foto con la naturaleza, de la obra del hombre y de la obra natural, ¿no? Lo que es natural, lo que es artificial en la obra, en la foto, perdón. Otro de los pequeños textos, que este es bien cortito, es La magia de lo real. Hay una magia de la música, comienza la sonata, aparece en primer lugar una línea melódica de la viola, entra el piano y ya tenemos ahí la conmoción. La atmósfera tonal que me rodea y se apodera de mí, transportándome a un estado de ánimo especial. Si uno cambiara cada una de las palabras con la que él va definiendo la música y la pusiera, hay una magia de la arquitectura, podría ir cambiando, ¿no? Cada una de las palabras, ir haciendo un relato sobre la magia también de lo real.
es proyectable, ¿no? A ver, Willy, el anterior que no lo leí, el de abajo. Es proyectable lo que en un momento dado constituye la magia de lo real, que me provoca un estado de ánimo en el que vivo y experimento algo que de otro modo no experimentaría con esa calidad. Es una pregunta en realidad lo que hace. ¿Es proyectable? Ahora sí, a la próxima vamos. Enseñar arquitectura, aprender arquitectura. Este es el otro texto bien cortito, que cierra diciendo que los jóvenes acuden a la universidad, quieren ser arquitectos o arquitectas, quieren averiguar si poseen las cualidades para ello. ¿Qué es lo primero que se les transmite? Se pregunta. Lo primero que se les ha de explicar es que no se encontrarán con ningún maestro que plantee preguntas ante las cuales él sepa de antemano la respuesta. Hacer arquitectura significa plantearse uno mismo preguntas, significa hallar con el apoyo de los profesores una respuesta propia mediante una serie de aproximaciones y movimientos circulares, una y otra vez. Y es cierto, ¿no? Es tan cierto. Yo recuerdo cuando entré a la facultad que uno de mis docentes de primer año fue Tomás Wimby García, que siempre lo recuerdo, ¿no? Siempre lo recuerdo. Fue muy inspirador. Y él, una de las primeras cosas que dijo fue: nunca crean del todo en lo que yo les digo. Y eso es una lección que uno no solamente yo llevé a la carrera o llevé después al oficio y a la profesión, inclusive a la enseñanza, ¿no? De no dar por cierto respuestas que uno cree tener en el bolsillo, porque te perdés la oportunidad de pensar un tema de nuevo. Por eso, más que copias, relación lo que uno tiene que hacer cuando estudia obras. Por eso, en vez de ampliar el abanico, decidimos achicarlo, concentrarnos en una obra, no importa el grado de complejidad de la obra. Eso no va a hablar más o mejor del trabajo que puedan elaborar en este módulo. Importa que sea chiquita, mediana o grande, sea a fondo. Aparezcan los planos con las medidas que tienen que tener los planos, las alturas con las alturas que tienen que tener los edificios, la pequeña casa que sea, se imaginen recorriendo ese lugar, puedan inclusive hasta hacer una descripción de ese lugar, sentir la materialidad del lugar. Eso es lo que nos interesa que vivencien en la teoría y el proyecto, que van de la mano, y que puedan cerrar la integralidad del proyecto. En un punto del texto de Peter Sumter, él dice que algo así como que está los planos de obra, ¿no? Que dice qué lindo que es la lectura de un plano de obra. ¿Por qué? Dice, porque el plano de obra ya no tiene que convencer a nadie. Claro. Está hecho para que se construya, o sea, no tiene ninguna subjetividad, no es un render o no es una... ya el arquitecto ahí ya convenció al que tenía que convencer, entonces hay una relación entre la abstracción y la realidad. Y ahí está, me parece, ese sentido y esa relación tan profunda que tiene este arquitecto con la materia, con los materiales y con las atmósferas que los materiales y el espacio provocan. Por eso, como decíamos hoy, elegimos esos textos porque nos acercan mucho a la obra construida. Y entonces, para sintetizar y para cerrar en qué consiste este trabajo, ya sea en teoría 1 el módulo 5 o en teoría 2 el módulo 10, es que cada uno elija una obra de acuerdo a sus
distinto, de acuerdo a sus gustos, una obra que le haya llamado la atención de las que hemos visto este año, y desarrollarla, entrar adentro empezar a ver las proporciones, dibujarla un poco mejor si es necesario, seguramente, porque la vamos a ver con lupa. Y una vez que rodeemos esa obra, después sí podemos empezar a establecer relaciones con otras obras o con otros módulos de contenido teórico. A ver, diríamos que es un trabajo mucho más práctico que teórico. Claro. O sea, vendría a ser lo que es una teoría de la praxis. O sea, es tener el desarme de ese esqueleto, de ese esqueleto que es esa arquitectura. Por ejemplo, supongamos digamos que el museo de Peter Zumthor es la obra que uno va a analizar. Bueno, ahí hay muchísimo de esos 3 muros de hormigón, que es la estructura, la segunda piel, la tercera piel, cómo esos vidrios están formando esa membrana, cómo se para el programa, o sea, entrarle como si fuera un análisis de obra, pero más profundo. Y me parece que eso nos va a servir para repasar la materia y para cerrar ese concepto, ¿no? De qué es la teoría y el proyecto, y que en cierta manera la integralidad del proyecto arquitectónico es sin lugar a duda eso, ¿no? Es desde la obra construida hacia las teorías que hay hacia atrás. Después, juntamente con sus docentes y sus grupos, van a poder, una vez que ustedes tengan dibujada y analizada en profundidad la obra, van a poder, como nosotros, destilar y hacer el camino inverso y empezar a ver que el proyecto en realidad es una meta. Hay un sinnúmero de teorías que se van adosando y se van adjuntando a esa teoría principal, que es la obra construida, la obra terminada. Así que bueno, ¿cómo seguimos? Seguramente la clase que viene, el martes que viene, vamos a hacer un barrido como una síntesis de los módulos que dimos. Y nos va a quedar una última clase que veamos algunos trabajos de algunos compañeros de ustedes. ¿Vos, Vero? Bárbaro. Yo lo que también, ¿te acordás, Horacio, que habíamos pensado en desafiar a aquellos que terminan la materia teoría con teoría 2 a pasar la obra por los 10 módulos de la materia? Por Claro. los que están en teoría 1 y por los que son este año en teoría 2. Porque me parece que ahí para nosotros sigue siendo una unidad, ¿no? Nosotros por eso inclusive los docentes pueden ir de un lado a otro sin ningún tipo de dificultad, porque siempre estamos todos en esa misma célula, digamos, que es como la gráfica que define la materia para nosotros. Así que, bueno, nos vemos. Buen trabajo. También está bueno que cada uno de ustedes se sienta totalmente libre. Es un acto de libertad elegir la obra. La obra elíjanla porque sea la obra que les ha gustado, la obra que la obra que quedó en la retina, ¿no? Que quedó en la retina, vuelvan a caminar, digamos, ¿no? Sáquenle las medidas, traduzcan todo ese mundo quizás de sensaciones que tuvieron en hechos racionales, que de eso se trata también. Bueno, nos vemos el martes. Bueno, nos vemos el martes que viene. Gracias. Chao.